Primero que nada, bienvenidos a un espacio más desde la mirada fundamental, un espacio que con Bursanet y el equipo de Actinver Análisis realizamos con mucho gusto para todos ustedes, nuestros clientes de Bursanet, con el objetivo pues de platicarles acerca de las perspectivas de las emisoras que tenemos bajo cobertura desde un punto de vista más fundamental y por supuesto compartirles como cada trimestre pues nuestras perspectivas o como cada mes más bien las perspectivas más actualizadas de las empresas, recordándoles que pues el punto de vista fundamental tiene que ver mucho más con los resultados, con los fundamentos de las compañías, donde hemos visto pues vamos saliendo de una temporada del primer trimestre de 2023, que ya les iré platicando cómo nos fue en términos generales. Me parece que el balance fue bastante favorable. De antemano también aprovecho para pedirles una disculpa por el retraso. La verdad es que personalmente tuve unos temas de conexión que de hecho me obligaron a echar mano de mi celular más bien para poderme conectar. De ahí un poco que también la imagen sea un poco más vertical de lo de siempre. Pero bueno, si les parece, arranquemos con la presentación que preparamos para el día de hoy. Si me ayudan a ponerla en modo presentación, por favor. Listo. Eh, pues bueno, muy buenas tardes a todos. Perdón, creo que empecé sin presentarme. Para quienes no han tenido la oportunidad de unirse al otro de nuestros webinars de Mirada Fundamental, yo soy Valentín Mendoza, soy responsable del equipo de análisis fundamental de aquí en Actinver. Básicamente, la chamba de mi equipo y mía, pues es analizar las empresas, los números, sus resultados, tratar de anticipar cómo podrían ser los ciclos de generación de sus utilidades y de esa manera pues poder encontrar y sugerir a nuestros inversionistas, a nuestros clientes, pues las mejores ideas de inversión en el mercado mexicano. Nosotros únicamente, al menos mi equipo, damos cobertura a acciones mexicanas. Con todo gusto, por favor, vayan volcando todas sus preguntas aquí en el chat, si es que las tuvieran, y con todo gusto pues se las iremos respondiendo, sobre todo más hacia la final de la sesión. Si me apoyan con la siguiente slide, por favor. Pues muchas gracias. Primero, un pequeño pues, recapitulación, ¿no? de cómo fue el mes de abril. Recordarán que el mes de marzo pues, concluyó en general con bajas generalizadas y relevantes, sobre todo después de que vimos algunos escenarios o factores de volatilidad relacionados con lo que pasó en el sistema financiero en Estados Unidos. Recordemos que dos bancos pues tuvieron que enfrentaron problemas de liquidez que los obligaron a tener una intervención por parte de la autoridad allá en Estados Unidos, el equivalente a la comisión reguladora de aquí de México, pero allá en Estados Unidos. Esos dos bancos evidentemente pues generaron preocupación respecto a que pudiéramos ver un efecto de contagio y que más bancos pues tuvieran enfrentar alguna especie de problema, donde evidentemente el foco de atención y la mayor preocupación estaba en que alguno de los bancos grandes con riesgo, pues con lo que se conoce como sistémico, por ese nivel de riesgo que si cayera, pues podría generar un hueco o un problema de índole mucho más grave, como podrían ser pues cualquier banco norteamericano grande que se les ocurra, JP Morgan, Citi o incluso un Bank of America, por solo mencionar algunos. Sin embargo, la verdad es que la pronta actuación de las autoridades en Estados Unidos para tratar de contener y pues sobre todo dar confianza a los ahorradores de que el sistema financiero en Estados Unidos estaba respaldado por Estados Unidos, pues por el gobierno y por las instituciones, perdón. La verdad es que vimos después ¿cómo decirlo? Menores preocupaciones, ¿no? En torno a estos temas que generaron bastante volatilidad y por el contrario, la verdad es que en ese sentido, pues notamos un regreso durante el mes de abril del apetito por activos de riesgo. Esto quiere decir, pues que después de un mes de marzo volátil y de nuevo en el que un nuevo factor de incertidumbre, pues estuvo afectando el desempeño de los mercados financieros globales, ahora
en el mes de abril, pues se empezó a normalizar la cosa, poniéndolo en palabras más llanas, y de nueva cuenta, pues aprovecharon los inversionistas algunos ajustes importantes que vimos en algunos mercados, en algunas emisoras y en algunos sectores para formar posiciones, lo que se conoce como compras de oportunidad. Y en este contexto, pues el mes de marzo, les decía, terminó con un balance bastante favorable desde el punto de vista de rendimientos de los mercados bursátiles. Si se fijan en la gráfica de la derecha que les comparto, es una gráfica que refleja cuáles fueron las variaciones mensuales en términos de dólares. Esto pues con el objetivo de que comparemos peras con peras y manzanas con manzanas, independientemente de si es un mercado en Asia, un mercado en Europa o en Estados Unidos o aquí en México, pues que haga la comparativa mucho más fácil. Y les decía, en ese sentido, la muestra de 30 índices avanzó en promedio 2.2% durante el mes, con lo que 83% de los 30 principales índices que damos seguimiento de manera mensual y puntual aquí en el equipo de Actinver, pues reflejaron todos ganancias. Solamente 5, como pueden ver, los 5 que están en la parte inferior, reflejaron ajustes que en su mayoría fueron mercados emergentes, como pueden ver, el caso de Hong Kong, el caso de Corea, Chile, el MSCI Emerging Markets, que es un índice global que mide el desempeño de mercados emergentes, así como el MSCI Asia, que también pues justo refleja el desempeño de mercados en emergentes asiáticos, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, ¿cómo figuró la bolsa? ¿Cómo nos fue al IPC? Notarán en términos de pesos o en moneda local, se registró un avance del 2.3%. Si lo viéramos en términos de dólares, es como lo podemos ver en la gráfica que está ahí, el avance fue más en torno al 2.5%, y con ello, pues notarán, el IPC se ubicó en el ranking número 11 de estos que le damos seguimiento. ¿Cuáles fueron los factores que, además de estos que platicábamos de compras de oportunidad, que se fueron disipando o aligerando las preocupaciones que existían durante el mes de marzo con el tema de los bancos? Pues el principal factor, y para quienes nos han acompañado en otras ocasiones recordarán, ha sido, o la atención de los mercados ha estado centrada en dos factores. Lo platicábamos en sesiones anteriores. La primera, el tema de inflación, y la segunda, pues muy relacionado con ello, pues las tasas de interés. Conforme los bancos centrales han venido pues tratando de apretar o de subir las tasas de interés para con ello tratar de controlar las presiones inflacionarias. Y en ese sentido, pues en el mes de marzo notamos pues uno, que la inflación comenzó a ceder, y dos, pues justo los bancos centrales o los inversionistas empezaron a tomar posiciones justo pensando en que el alza de tasas de interés podría estar cercana a su fin. Y a final de cuentas, la verdad es que parece que probó ser cierta la teoría. Esto en el sentido de que pues justo el día de ayer que hubo decisión de política monetaria en los Estados Unidos, pues justamente la decisión en la cual pues uno realizó un alza de 25 puntos base de la tasa de referencia en Estados Unidos, pero probablemente lo más destacable fue que justo el comunicado de dicha decisión pues confirmaba que muy probablemente esta sea la última alza de tasas en el ciclo. Vimos un ajuste en los mercados, pero principalmente vino de la mano de que el mercado está empezando a anticipar que podríamos empezar a ver bajas en las tasas de interés tan pronto como a finales de año, y por el contrario, el presidente del Fed, Jerome Powell, más bien comentó que las tasas se deberían de mantener altas, pues al menos por lo que resta del año, sobre todo considerando el entorno de inflación. Sin embargo, en el caso de México, además de estas expectativas de que las tasas ya podrían dejar de empezar a subir finalmente, pues también tuvimos una temporada de reportes trimestrales que probó ser un catalizador. ¿Por qué? Porque no solo confirmó la resiliencia de las empresas que hemos platicado en otras ocasiones, el mercado mexicano por construcción, el tipo de nombres y tipo de sectores que juegan en pues tiene una estructura, una composición muy defensiva, sino que también
vimos en general resultados que superaron las expectativas, lo vamos a ver en unos slides más adelante, y también pues apuntalado por un dato, sobre todo el viernes pasado, donde dio a conocer precisamente el crecimiento del PIB en el primer trimestre del año, donde pues al crecer 3.9% nuestra economía superó pues bastante el consenso del mercado, es decir, sorprendió positivamente al alza, ¿no? La actividad económica en México, y que creo que esto en parte explica el buen desempeño que vimos en los resultados de las empresas mexicanas. Si me ayudan pasando al siguiente slide, por favor. Muchas gracias. Y bueno, este slide un poco lo que refleja es la ganancia de estos mismos mercados que platicaba eh, respecto a... Perdón. Una disculpa, tuve ahí unos temas con el audio. Les decía, esta gráfica lo que nos refleja un poco son las ganancias en lo que va del año, porque incluso con los avances que platicábamos que se dieron durante el mes de abril, en términos generales, y con esa ganancia de 2.5% en términos de dólares, la bolsa mexicana se mantiene como la bolsa más ganadora a nivel mundial, medido de nueva cuenta en términos de dólares. Por supuesto que una parte bien importante de este resultado, pues viene de la parte de la apreciación que ha tenido el tipo de cambio. Que seguramente lo hemos leído en las noticias todos los días, este llamado superpeso con el cual, apuntalado por la llegada de flujos de inversión relacionados con el nearshoring, que también hemos platicado en otras sesiones, esta reubicación de cadenas de suministro que está haciendo que las empresas, pues principalmente asiáticas y de otras regiones, pues busquen acercar su producción hacia su principal centro de consumo, que es los Estados Unidos, lo que ha derivado en flujos de inversión extranjera directa, principalmente nueva, que ha estado en niveles muy, muy importantes y lo que ha apuntalado, digamos, o apoyado la llegada de dólares a nuestro país y con ello, pues evidentemente hemos visto que el tipo de cambio ha bajado. Este factor, sin embargo, incluso excluyendo, pues hemos tenido un inicio de año muy, muy bueno que incluso se extendió durante el mes de abril, perdón, si me ayudan con el siguiente slide, por favor. Este es un poco cómo fue el desempeño de los 35 acciones que componen al índice. Recordemos que el principal índice de nuestro país, el índice bursátil, es el índice de precios y cotizaciones, que está construido normalmente por 35 emisoras, las cuales, dependiendo su capitalización de mercado o cuánto valen en la bolsa, es la representación o el peso que tienen dentro de la muestra. Entonces, en esta gráfica, como pueden ver, las principales ganancias estuvieron focalizadas hacia nombres de sectores cíclicos. Esto, pues con esto me refiero principalmente a acciones que están ligadas a sectores que a su vez dependen mucho del ciclo económico, de cómo vaya la economía. Insisto, no es de sorprender desde el punto de vista de que el dato de actividad económica del PIB del primer trimestre fue más vigoroso y entonces evidentemente estos son los nombres que más se benefician de este tipo de entornos. Vimos también una recuperación en nombres como Cemex, en nombres como Alsea, en nombres como el propio Kimberly Clark, así como de algunos otros nombres de consumo, que principalmente, en nuestra opinión, se vieron impulsados por los buenos reportes trimestrales que estaremos platicando un poco más adelante. La contraria, pues evidentemente los reportes más débiles o las caídas las vimos más bien en nombres relacionadas con el sector de transporte aéreo, así como en algunos nombres de consumo discrecional y de telecomunicaciones. ¿Qué pasó con el sector de transporte aéreo? Pues creo que así como de algunas financieras, como pueden ver ahí, Banco del Bajío y Regional, pues también tuvieron algunas bajas de las más relevantes en la bolsa y por mucho, pues teniendo un desempeño inferior al IPC, que, insisto, subió 2.3% en términos de dólares. Pues justo el tema de que ya habrán leído seguramente noticias que pues justo se aprobó una ley de aviación y en general ley de aeropuertos, en la cual pues
pues fue un factor, ¿no?, de volatilidad que estuvo impactando el desempeño de estos sectores, independientemente de que han tenido un inicio de año bastante bueno, pues que también apoyó el que viéramos una toma de utilidades en estos nombres, porque han venido subiendo muchísimo, la verdad, en los últimos meses, en algunos casos, pues apuntalados por los buenos datos de tráfico de pasajeros que hemos visto, principalmente ligados al nearshoring, y con esto hablamos de emisoras como Gap, o emisoras como, por supuesto, OMA, que tienen aeropuertos que están posicionados en ciudades que se están beneficiando ya, conforme vamos platicando nosotros, incluso ahorita, por el nearshoring, debido a la llegada de extranjeros para buscar pues, ubicaciones donde traer las plantas, hacer renegociaciones, además del tráfico habitual, ¿no?, que se da de negocios, recordando pues, que OMA tiene exposición, por ejemplo, a aeropuertos como lo son Monterrey, Chihuahua y Ciudad Juárez. En el caso de GAP, por ejemplo, no, el aeropuerto de Tijuana y por supuesto el aeropuerto de Guadalajara y del Bajío, que están teniendo, insisto, muy buenas dinámicas. Si me ayudan con el siguiente slide, por favor. Y en el caso, pues, perdón, de los financieros, antes de que olvidara platicárselos, pues evidentemente las preocupaciones que cirnieron al sector financiero que hace rato platicamos en Estados Unidos, tuvieron un contagio a nivel mundial. El sector financiero en el mundo fue en el mes de marzo el que más cayó, caídas de doble dígito a nivel mundial, y en ese sentido, pues los bancos en México no fueron exentos, a pesar de que claramente sus resultados sustentaron la solidez de las operaciones del sistema financiero mexicano, y ya lo platicaremos más adelante. Sin embargo, pues sí, este factor y estas preocupaciones de que se pudiera dar un contagio, pues se permearon y afectaron de manera negativa el desempeño de algunos nombres. Este slide que les comparto es un poco más, que llamo ganadoras y perdedoras, pues son las acciones que más subieron, las acciones que más bajaron en la Bolsa Mexicana de Valores durante el mes. Principalmente, pues notarán, vimos ganancias de nueva cuenta, platicábamos en nombres de cíclicos, notarán pues Médica Sur de salud, fue la que más subió, le siguió Grupo Carso con un 13.3%, de ahí Inbursa, Electra, Alsea, así como el caso de Cemex, y nombres de consumo que también recordarán son de los sectores que estábamos recomendando tener exposición. Pues claro, ahí de las más ganadoras sigue siendo Bimbo, así como el caso de Kimberly Clark. Ya platicaremos un poco más a detalle de sus números, pero en términos generales, el sector sorprendiendo favorablemente, reflejando menores presiones en rentabilidad, como habíamos platicado, pues la subida de las materias primas, así como incrementos de algunos costos de producción, como son los costos laborales, pues pusieron algo de presión en la rentabilidad de las compañías. Sin embargo, pues conforme han venido bajando los precios de los commodities, pues ahora las bases de comparación son cada vez menos retadoras, y de hecho en algún momento llegaron a ser incluso fáciles bases de comparación que deberían de ayudar a que veamos mejoras en rentabilidad de las compañías. Pues justo apuntalaron este resultado porque fueron reportes en general positivos, superando expectativas. Y por la otra cara de la moneda, pues los mayores ajustes los vimos en sectores de bienes raíces, algunos nombres de telecomunicaciones, como el caso de TV Azteca, y en general nombres del sector financiero, como platicábamos, reflejo de estas preocupaciones a nivel global. Si me ayudan con el siguiente slide, por favor. Es un poco el platicarles el balance de la temporada de reportes trimestrales en México. Notarán, es una gráfica, bueno, no una tabla más bien, que muestra cómo fueron los datos de hace un año, los datos que apenas reportaron del primer trimestre. Apenas ayer concluyó oficialmente la temporada de reportes trimestrales en México. El 3 de mayo era la fecha límite que por regulación pues tenían las empresas mexicanas para hacer llegar su información financiera a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Comisión Nacional Bancaria. En ese sentido, como pueden ver en la parte de hasta abajo, en negrito, donde se habla de la variación año contra año, pues notarán que en general las 35 emisoras que componen al IPC reflejaron un crecimiento en ingresos del 6.4%, mientras que a nivel del EBITDA creció 2.7%, confirmando que las presiones en rentabilidad, pues uno, continúan,
pero dos son menores a las que habíamos nosotros anticipado. Para que tengan ustedes una idea, este mismo ejercicio nosotros lo hicimos a inicio de la temporada, pero con los estimados que tenemos para las empresas bajo cobertura y el consenso de analistas de Bloomberg para aquellas donde no tenemos cobertura, y en general estábamos anticipando que los ingresos pudiesen crecer 3.9%, pero que el EBITDA cayera 2.5%. Si se fijan, al final los resultados probaron ser mejores a lo esperado, las ventas creciendo 6.4% y el EBITDA creciendo menos que las ventas, consecuentemente reflejando presiones en rentabilidad, pero menores a las esperadas. A nosotros, insisto, estábamos esperando ver una contracción del orden del 2.5% en el EBITDA de toda la muestra y terminó siendo un crecimiento del 2.7%. ¿Qué fue o cuáles son algunos puntos que creo que hay que tener en mente respecto a la temporada de resultados trimestrales? Uno, que evidentemente veníamos de una tasa de crecimiento en ingresos del 7.5% en el cuarto trimestre. Esto se desacelera hacia 6.4%, aunque mejor de lo que estábamos esperando. ¿Por qué? Principalmente debido a dos factores. Uno, las bases de comparación son más normalizadas. Todavía hacia finales, el cuarto trimestre, digamos, de 2021, estábamos todavía algunas de las empresas, algunos de los sectores, pues resintiendo todavía algunos estragos de la pandemia. Dos, el tipo de cambio, el que estábamos cotizando estaba en niveles arriba de los 20 pesos por dólar. Cerramos el trimestre pues más cercanos hacia los 18.50 en promedio de tipo de cambio. Y recordemos, pues además que buena parte, si ustedes ubican o vamos analizando un poco las empresas de esta tablita, en el caso, por ejemplo, de AMX, que es América Móvil, pues es un operador, el operador de telecomunicaciones más grande de América Latina. Es el más grande de México, que es Telcel, pero también tiene operaciones muy grandes en Brasil, así en el resto de los países de América Latina. Y entonces, en consecuencia, pues digamos que convierte de pesos colombianos a pesos mexicanos, de reales brasileños a pesos mexicanos, y evidentemente este fortalecimiento del peso que platicábamos, este superpeso, tuvo un efecto de conversión cambiaria adverso, ¿no? Así en el caso de América Móvil, pero también en las empresas, no nada más en las que tienen presencia afuera, como esta que platicamos, sino también, por ejemplo, en las que tienen un fuerte componente de exportaciones. Por ejemplo, nombres industriales, empresas que producen en México y exportan a Estados Unidos o al resto del mundo, pues también estaban convirtiendo, a pesar de que fuera el mismo número de dólares o un poco más de dólares, pues a la hora de traerlo a pesos, no es lo mismo traer $1,000 a 20 pesos, 20,000 pesos, que traer $1,000 a 18.50, son 18,500 pesos, ¿no? Y en ese sentido, pues también fue uno de los factores o de los vientos en contra que enfrentaron las compañías en México y que en parte explican esta desaceleración. También en algunos casos, dependiendo de las estructuras de las compañías, pues los costos y la estructura de costos está en pesos. Entonces, en consecuencia, a pesar, si tú vendes en dólares, estás vendiendo menos en pesos, pero tus gastos están denominados en pesos y esos no bajan. Entonces, en consecuencia, algunas empresas enfrentaron algunas presiones en rentabilidad adicionales por efecto del tipo de cambio. Entonces, creo que son dos de los factores que había que tener en mente durante esta temporada de reportes trimestrales. Insisto, estábamos anticipando, sí, presiones en rentabilidad mayores a las que terminaron siendo, lo cual es positivo. Y de nueva cuenta, pues, ¿cuáles son los factores que están impactando los márgenes de las compañías? Pues recordemos, por una parte, los mayores precios de materias primas, comparativamente hablando, el petróleo seguía estando más arriba en promedio hace un año de lo que estuvo más comparativamente hablando, este petróleo estuvo más alto este trimestre de lo que estuvo hace un año, así algunas otras materias primas como el trigo, como el maíz, como el azúcar. En consecuencia, pues todos estos son insumos que afectan a algunas empresas, ¿no? Por ejemplo,
El tema del petróleo, pues afecta de manera negativa a los sectores de transporte por el costo que tiene el combustible, tanto el diésel para los que transportan locomotoras o transporte carretero, como la turbocina, por ejemplo, para las aerolíneas. Entonces, evidentemente, nada más el hecho de que esté más caro el petróleo y sus derivados, como estos que les platico, pues impactan al ser costos más altos, ¿no? También derivados del petróleo está el caso del PET, que es un insumo para las embotelladoras de refrescos. Y por el otro factor adicional, pues ha sido justo el incremento en el salario mínimo que algunas empresas pues tienen ligados, ¿no? Parte de su estructura de costos y gastos a este indicador, y en consecuencia pues es otro de los factores que estuvo jugando, además de que el hecho de vender menos pues hace que esto se conoce técnicamente como desapalancamiento operativo, que no es más que qué porcentaje tienen de los gastos respecto de las ventas. Evidentemente, si los gastos en número, o sea, en número o en magnitud no bajan, pero tus ventas sí, proporcionalmente, como porcentaje, pues sí aumentan, y esto pues se traduce en menor rentabilidad. A nivel neto, vimos una caída bastante más ligera de la que anticipábamos, tan solo se contrajo 1.4%, esto incluso a pesar de que hace un año Televisa reconoció un ingreso extraordinario de más de 50,000 millones de pesos por la venta, o más bien la fusión de su negocio de contenidos con Univisión. Y con ello, pues la verdad es que en general nos parece que un balance de reportes trimestrales bastante sólido. Si me ayudan con la siguiente slide, por favor. Estas son las gráficas de tasas de sorpresas positivas, donde en términos generales las mayores sorpresas las vimos a nivel de las ventas, aunque a nivel neto, pues también distintos sectores pues sorprendieron en el sentido de, evidentemente, presentando mejores resultados respecto de las expectativas. Pero primero vamos a entender qué nos dice cada gráfica. Las dos gráficas de la izquierda, las dos bolitas superiores, la primera tiene que ver con el número de sorpresas. Es decir, vamos a pensar que si el índice está compuesto de 35 empresas, el 56% reportaron ventas por arriba de lo estimado. Y eso se considera sorpresas positivas. Y la gráfica de la derecha, la segunda de la derecha, no las que están, las dos hasta la derecha, sino todavía del lado izquierdo, en las ventas, nos dice que el 80% fueron tasas de sorpresas positivas, indicando que la sorpresa fue mayor en magnitud, digamos, respecto de lo que estábamos anticipando nosotros los analistas. Por sectores, notarán que la mayor sorpresa vino de la parte de bienes raíces, un sector que evidentemente sigue beneficiándose del entorno de nearshoring que hemos platicado y que les hemos recomendado y que tener exposición. Eh, Así como, pero notarán que prácticamente todos los sectores sorprendieron, ¿no? En su mayoría, arriba del 30%, la mayoría de arriba del 50%, sorprendiendo los componentes en el sector financiero, en comunicaciones, consumo discrecional. Es decir, tuvimos una venta o ventas mejores de las que estábamos anticipando, los del consenso de analistas, probablemente nosotros estábamos, en este consenso aquí sí es importante tener en mente que estas gráficas no son solamente contra lo que nosotros en Actinver esperábamos, sino en general todas las casas de bolsa que dan cobertura a empresas mexicanas, y con eso llega un consenso, ¿no? De lo que en general el mercado está esperando. Y entonces, la derecha, ahora sí las gráficas que están a la derecha, son los mismos indicadores, pero a nivel de la utilidad neta. Es decir, ya que la empresa cobró, pagó todo lo que le costó producir o dar su servicio, pagó todos sus gastos, pagó sus intereses, si tuviera deuda, y pagó sus impuestos, lo que se queda ya para poder repartir en dividendos o reinvertir en el propio negocio. Ese también tuvo un desempeño bastante favorable, con 33% de las empresas reportando mejor al esperado, 33% en línea con lo esperado, y tan solo un tercio de ellas viniendo por debajo de las expectativas. Sin embargo, notarán cómo en general cerca del 80% de las compañías, 75%, estuvieron reportando sorpresas tanto positivas como en línea con las expectativas del consenso, lo cual es muy favorable. Si me ayudan con el siguiente slide, por favor. Aquí vamos a ver cómo
está la composición o cómo fue el desempeño sectorialmente hablando. Nosotros a inicio de la temporada estábamos anticipando que los sectores que mejores resultados iban a entregar iban a ser el sector financiero, evidentemente todavía beneficiándose de este entorno de mayores tasas de interés. Para los bancos que suban las tasas es pues muy buena noticia en el sentido de que tus márgenes tienden a mejorar porque tus tasas se ajustan al alza en la medida en que van subiendo las tasas de interés. Eh, Seguido también de los nombres de consumo básico, por estos temas que veníamos platicando, de que las bases o las presiones en rentabilidad comparadas con trimestres anteriores iban a ser menores, y al mismo tiempo el sector de bienes raíces, que por supuesto se beneficia del nearshoring, y los más débiles pues lo estábamos anticipando en sectores de materiales y de servicios de comunicación. En materiales principalmente porque los precios de los metales eran menores, en el sentido, por ejemplo, en las mineras han bajado los precios del cobre, precios de la plata, y evidentemente pues aun cuando vendas el mismo volumen o más, era difícil compensar ese efecto en tus ventas y en el resto de tu estado de resultados. Y en la parte de materiales de otros nombres, pues lo mismo pasó con petroquímicas, lo mismo pasó con empresas pensábamos en cemento, ahí vamos a platicar, pero hubo sorpresas positivas del caso de Cemex. Y notarán en ese sentido, si lo vemos a partir del EBITDA, que es la utilidad o un símil del flujo operativo de las empresas, es decir, pues lo más parecido a lo que da valor en general a las empresas. En general vimos un avance del 2.7%, como el que platicábamos, pero noten cómo el sector financiero, en el sector financiero utilizamos la utilidad de operación, porque ellos no tienen EBITDA, pero es una proxy, digamos, o un indicador que se aproxima a ello. Pues el financiero creció casi 22% año contra año. El sector de bienes raíces lo hizo 13.1%, el sector de consumo básico lo hizo 2.3% y el sector de consumo discrecional lo hizo 3.6%. El sector de financiero, lo platicábamos, buenos nombres en el sentido de beneficiados por las tasas de interés, las carteras de crédito siguen creciendo de manera muy saludable, la calidad de los activos, que es la morosidad o cuánta gente ha dejado de pagar sus créditos, ha estado muy estable, niveles muy saludables, muy bajos. Vimos algo de creación de reservas, sin embargo, en general muy buenos números. El sector de bienes raíces lo platicábamos, beneficiado del nearshoring, aunque por el lado contrario, para aquellas que reportan en pesos, pues el tipo de cambio fue un factor a jugar en el sentido de que están convirtiendo menos dólares. Y en la parte de consumo básico ya también lo decíamos. Del lado negativo, ya les platiqué qué pasó con materiales, pero me faltaba en la parte industrial. En la parte industrial, pues Alfa, como conglomerado, pues saben, consolida Alpec de petroquímicas, que tuvo caídas pues cercanas al 30%, porque se han venido normalizando los márgenes de referencia, principalmente en Asia, del PET y del PTA, lo que impactó en el con total digamos, de Alpec y de Alfa, no porque hubiera sido un mal trimestre, sencillamente fue un año exorbitantemente bueno, 2022, que ahora se normaliza y pues le está jugando un poco en contra. Si me ayudan con el siguiente slide, por favor. Estas son las recomendaciones, un poco las ideas que tenemos en el equipo de Actinver y las hemos platicado en otras ocasiones. La última vez les platicaba acerca de los cambios que hicimos, donde pues decidimos vender Megacable y tomar en su lugar posiciones en Fibra 1 y en Gap. Estas son nuestras favoritas locales. En la parte de consumo básico seguimos manteniendo nuestra preferencia por FEMSA, seguimos creyendo que la evaluación de la empresa es muy atractiva, que no refleja adecuadamente pues los fundamentales de la compañía y al mismo tiempo la estrategia en la cual ya está avanzando de enfocarse en sus negocios clave en tres divisiones, como lo son la parte de embotelladoras que con Coca-Cola FEMSA, en la parte de proximidad con las tiendas OXXO en México y Valora en Europa, así como OXXO en el resto de América Latina. Y la parte de digital, donde está creciendo o buscará crecer con soluciones fintech, como lo es Spin y su programa de lealtad, y buscando desinvertirse de algunos otros negocios que no han sido estratégicos para la compañía, aprovechando también para vender su posición o parte de su posición en Heineken, la cervecera, para con ello pagar deuda. De hecho, fue parte de lo que hizo durante el trimestre
y nos parece una buena estrategia para desencapsular o detonar el valor que existe detrás de la emisora. En consumo seguimos trayendo Chedraui, fue el mejor reporte del sector comercial en México de autoservicios. Las ventas de unas tiendas en México crecieron 12.2%, su competidor más cercano fue la Comer con 11.3%, y para que se den una idea, ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales, que es como una especie de, ¿cómo decirlo? Gremio, ¿no? Cual todos reportan su información, excepto Walmart, pues crecieron 9%. Es decir, si se fijan, Chedraui mantiene un ritmo de crecimiento muy por arriba de eso, reflejo de su exposición a la zona sur, donde hemos visto un mayor turismo, hemos visto que todavía las bases de comparación en el primer trimestre pues se vieron algo impactadas por el tema de Omicron, ¿no? Hace un año estábamos pues todavía saliendo de ese tema. Y en consecuencia, pues la verdad, muy buen reporte, mejoras en rentabilidad muy interesantes, una evaluación que se mantiene atractiva. En el sector financiero, pues seguimos manteniendo a Regional, pensamos que además de los otros dos nombres que se benefician también del nearshoring, en el caso de Chedraui con su exposición a Estados Unidos, porque nearshoring no es solamente México, sino también lo estamos viendo que las empresas llegan al sur de Estados Unidos, que estados como Texas, Nevada, Arizona, donde justamente Chedraui tiene una fuerte presencia, y en el caso de FEMSA, pues qué decirlo, ¿no? Es una empresa que nació en Monterrey, se ha expandido hacia el resto de la República, pero sigue teniendo una presencia muy importante. Y Regional, les decía, pues es un banco que pensamos debería de beneficiarse de la llegada de empresas. Por ponerles un ejemplo, no pensamos que le vaya a prestar a Tesla para construir su megafábrica aquí en Santa Catarina, pero probablemente sí a toda su cadena de proveedores, tanto nivel 1, nivel 2, nivel 3, que son proveedores quienes nivel 1, pensemos, son los que le venden directamente a Tesla, ¿no? Puede ser una parte de motor eléctrico, no es una carcasa o una caja de baterías, como el caso de Nemac, ¿no? Que son proveedores de ese tipo de soluciones, que le venden directo a Tesla, y son nivel 1. Nivel 2, por ejemplo, son quienes a su vez abastecen a los proveedores nivel 1 y nivel 3, así se va haciendo la cadena. Estos proveedores que también están reubicándose hacia México, no nada más a Monterrey, sino incluso también a parte del estado de Coahuila, en ciudades como Ramos Arizpe, en Coahuila mismo, donde se está generando un triángulo industrial muy importante con Tesla. Ese triángulo estaría integrado por Monterrey, Coahuila y Austin, donde tiene la planta su headquarters Tesla. Y en ese sentido, pues a ellos sí creemos que les podría seguir ayudando a crecer. Mantuvo un ritmo de crecimiento de crédito por encima de lo que le hizo el sector, sustentando un poco esta visión de que esa exposición tan importante al norte, tan importante a Monterrey, debería jugar favorablemente por el tema de nearshoring. En bienes raíces nos sigue gustando mucho Fibra 1, diversificada, la cual en esta ocasión precisamente las fibras diversificadas fue las que mejor le fue. Con esto hablo de Fibra 1 y de Fibra Macquarie, dentro de las que tenemos en cobertura, porque la parte industrial que platicábamos, pues sintió el efecto del tipo de cambio más bajo. En estos casos les compensó el hecho de tener ingresos en pesos en la parte comercial, y la verdad, buenos resultados, así como la recuperación que se dio en centros comerciales y en oficinas. Nos sigue gustando mucho también Terrafina, creemos que es el mejor nombre para tener exposición a nearshoring en México desde el punto de vista de bienes raíces, una presencia inigualable en la región norte. En la parte de salud, Genoma Lab, la verdad, presentó un buen reporte ahí. Creemos que hay valor. En la parte industrial, GAP, el aeropuerto que les decía, el grupo aeroportuario que pensamos nos gusta desde el punto de vista de los beneficios que está teniendo Tijuana por temas de nearshoring. Están por construir una segunda segunda terminal, perdón, ahí en Tijuana, justo para darse abasto a la gran demanda de tráfico de pasajeros que está teniendo. En el caso de Guadalajara, igualmente, beneficiado del nearshoring, está convertido, de hecho, en Guadalajara, perdón, un hub muy importante en la parte de tecnología y en la parte de salud. Y otras ideas de inversión que también lo hemos platicado, ¿cuáles serían otras ideas que tenemos
que adicionales a nuestras favoritas también lucen bien, pero no podemos tener todas en favoritas, no podemos comprar todas pensando en que los recursos son finitos, pero si ustedes tienen oportunidad, pues en bienes raíces nos sigue gustando Fibra Monterrey, nos sigue gustando Macquarie, nos sigue gustando Fibra In, en la parte hotelera, en la parte industrial nos sigue gustando mucho Tracción, de transporte carretero, en Grupo México Transportes, en la parte de trenes. De hecho, hace apenas algunos días retomamos la cobertura en esta empresa y sus perspectivas nos parecen muy favorables. En general, el sector de transporte, al igual que el de bienes raíces, son los que más claramente se van a beneficiar del nearshoring. El industrial ya lo está haciendo, la parte de bienes raíces industriales, con esta llegada. Sin embargo, Tracción y Grupo México pensamos que una vez que llegan las empresas, pues hay que desplazar ese producto a Estados Unidos, ¿no? Y tienes básicamente cuatro opciones. O lo transportas vía carretera, donde Tracción es el líder indiscutible de transporte, o lo hace a través de trenes, donde Grupo México también es el líder del segmento, Grupo GMXT, Grupo México Transportes, o lo haces vía avión, o lo haces vía barco, perdón. Entonces, en consumo básico nos sigue gustando Bimbo, nos sigue gustando FEMSA, platicábamos de Coca-Cola FEMSA, platicábamos de cómo los siguientes trimestres los comparativos ya dejan de tener este efecto de los precios de las materias primas, al mismo tiempo los volúmenes se han mantenido muy resilientes, han hecho traspasos de precios importantes para tratar de compensar estas presiones en rentabilidad, y en el caso del consumo discrecional nos sigue gustando H-City, ¿no? Telecity Express, que apenas hace algunos días, de hecho, concretó la venta de sus marcas a Marriott International, por lo que recibió 2,000 millones de pesos, que le van a ayudar a crecer de nueva cuenta el número de hoteles, bajar la deuda y conseguir mejores condiciones para sus créditos. Si me ayudan con el siguiente slide, por favor. Este es un poco, ¿cómo decirlo? Un estado de cuenta, ¿no? Venimos a rendir cuentas cómo nos siguen las favoritas. La verdad es que en lo que va de 2023 mantenemos un rendimiento positivo de más 13,3%. Este rendimiento es ligeramente por debajo del de nuestro benchmark o el índice con el cual nos comparamos, que es el índice de rendimiento total de la bolsa. Reconocemos que lo que platicamos al inicio, ¿no? De cómo han tenido un desempeño positivo las empresas cíclicas, nombres cíclicos, principalmente de materiales que no tenemos en la cartera, pues nos han pegado, es decir, nos han hecho que tengamos un rendimiento ligeramente por debajo del que ha otorgado el mercado. Sin embargo, la verdad es que a esto también pues hay que considerar que no nos ha ido, o hay que reconocer que no nos ha ido del todo bien con Genoma Lab y con Menodacable, que decimos sacarla también, pues no alcanzó a reflejar las perspectivas que teníamos para la empresa. Sin embargo, seguimos creyendo que la selección de nombres que tenemos es la adecuada. Estamos reiterando estos nombres en nuestras favoritas. Ya lo decíamos, Chedraui es el autoservicio que mejor le fue en el primer trimestre, que pensamos que todavía el segundo trimestre va a hacer algo similar, a pesar de que en Estados Unidos enfrentó temas cambiarios por el superpeso, pues también tuvo ritmos de crecimiento muy interesantes. Su estrategia de posicionamiento en el mercado latino, en los estados en los que atiende, pues uno, se benefician del nearshoring, como ya platicábamos, y dos, tiene una oferta comercial diferenciada que le está ayudando a tener resultados bastante buenos, ¿no? En el FEMSA, ya lo decíamos, estrategia de detonación de valor, una evaluación muy atractiva y retomando el crecimiento en la parte de proximidad con Valora y que el crecimiento en Brasil y en Latinoamérica nos parecen buenas opciones. Fibra 1, ya lo decíamos, el crecimiento o exposición a la parte industrial. Por sí sola es la fibra industrial más grande del país, cerca de un tercio más grande que Prologis, tan solo su portafolio industrial. Sin embargo, también ahí, embebido, pues viene un importante segmento de oficinas, un importante segmento comercial, propiedades icónicas. Estos segmentos se están recuperando, vimos mejoras secuenciales en las tasas de ocupación. En el caso de Gap, pues la verdad es que les decíamos, nos parece que el nearshoring es un catalizador importante para el tráfico de pasajeros en nuestro país. La gente tiene que venir y lo estamos viendo en las principales ciudades a buscar espacios industriales y después, ya que se ponen las fábricas, pues tienen que venir ingenieros para supervisar obra y ya que está operando la fábrica, pues siguen viniendo ingenieros para ver la cadena de producción. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que creemos que los viajes de negocio
van a mantener un momentum favorable, principalmente por este tema de nearshoring, y en ese sentido creemos que Gap y su exposición a Tijuana, a Guadalajara y al Bajío, pues, deberían de ser factores que ayuden a sustentar un buen desempeño en la emisora. Tuvo un reporte trimestral positivo, apenas reportó su tráfico de pasajeros del mes de abril, crecimiento cercano al 15%, muy favorable, a pesar de que ya las bases aquí no están tan impactadas, son bases mucho más normalizadas, y en ese sentido nos sigue gustando dentro del espacio de aeropuertos. En la parte de salud que vemos en Genoma Lab, pues lo hemos platicado, esta estrategia de poner su propia planta le deberá ayudar a mejorar su rentabilidad de manera orgánica. Seguramente vamos a ver que la planta que ya está operando, que es la de cuidado personal, que es la que hace shampoos, cremas, lociones, etcétera, pues ya las bebidas isotónicas, que son básicamente Suerox, pues justo que ya estén operando, digamos, muy cercanas al 100% de las eficiencias esperadas para este primer año en la segunda mitad del año. Entonces, creo que deberíamos de ver buenos reportes trimestrales hacia adelante para la compañía. Y en el caso de regional, ya lo decíamos, su exposición a nearshoring como banco nos parece interesante, por valuación también. Y en el caso de Terrafina, pues decíamos nuestra fibra industrial favorita para tener exposición al caso de nearshoring. Entonces, a pesar de que vamos ligeramente abajo del IPC, pues la verdad es que creemos que los fundamentales de la compañía son sólidos y que deberían de ayudar a que en los próximos trimestres sus resultados den sustento al desempeño de las emisoras. Y si me ayudan con el siguiente slide, por favor. Perdón, ya con eso concluimos. Entonces, si les parece, vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que fueron amablemente volcándonos aquí en el chat a lo largo de la sesión. Voy a tratar de responder las más posibles por cuestiones de tiempo. Ya, eh, vamos a revisar. Julio Pérez, nunca he recibido una recomendación de compra de empresas cuando presentan sus utilidades por acción. Normalmente, mi estimado Julio, gracias por tu pregunta. El equipo de análisis para las empresas que tenemos bajo cobertura, en el caso de México, emitimos un reporte, ¿no? Después de que lo hacen, de que presentan la información, donde presentamos lo más importante de cómo vino el reporte contra nuestras expectativas, si creemos que va a tener un desempeño bueno o malo tras el reporte, y les reiteramos un poco nuestra recomendación, ¿no? Ya sea superior al mercado, que sería el equivalente a comprar, porque creemos que va a tener un mejor desempeño que el índice, igual a mercado, si creemos que es mantener o porque va a tener un desempeño similar al del IPC, e inferior a mercado, que sería algo así como venta, dado que tendría un desempeño por debajo del IPC. Lo hacemos, se publica, lo pueden encontrar en la página Actinver Análisis, que entiendo tienen acceso desde Bursanet. Los invito a que la visiten, a que estén al tanto de los reportes. Luego aquí nos pregunta Miguel, ¿cómo vemos Bimbo? Pues les decía, Bimbo está, digamos, en nuestra watchlist o en las emisoras que nos gustan, que no están en las favoritas porque no podemos tener todo, no podemos recomendarles a los clientes tener todo. Sin embargo, reconocemos y nos gustan cómo ha venido ejecutando la compañía, cómo los volúmenes han venido creciendo, incluso a pesar de los fuertes incrementos en precio que han estado ejecutando para compensar las presiones en rentabilidad. Nosotros estamos optimistas en el nombre, la verdad, perdón por el comercial, pues desde el segundo trimestre de 2022, que notará tiene un desempeño muy importante. El resto de analistas y el mercado pensaba que todavía este año iba a ser muy retador para la compañía en términos de rentabilidad. Lo cierto es que nosotros veíamos y se probó ser un punto de inflexión en los márgenes. No porque ya viéramos mejor en rentabilidad, sino porque la presión más fuerte fue en el 2T, y a partir de ahí deberían de estar cediendo tan solo porque los precios de los commodities secuencialmente son menos retadores, ¿no? Entonces nos gusta, nos parece un nombre en que hay que estar, el sector consumo resiliente ante un año de desaceleración económica, la exposición a su vez que tiene global de Bimbo es favorable, ¿no? Adicional a esto, insisto, pues ha venido ejecutando muy bien la compañía, trae un rally importante, sin lugar a dudas, pero nos parece un buen nombre. ¿Cómo puede afectar a Televisa la decisión de sus negocios? Pues mira, la verdad, Marisol, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que pensamos
que esta estrategia de detonación de valor, de decidir, perdón, otros negocios, es una manera de tratar de que el mercado reconozca el valor o todo el valor que hay detrás de los negocios de Televisa. Televisa, debemos recordar que es una especie de holding que ha hecho la transición a ser en la parte un operador casi puramente de telecomunicaciones, pero como holding desde el punto de vista de que es el accionista mayoritario de Televisa Univisión, cerca de un 45% de posición allá, además de que tiene pues también otros negocios. Probablemente todos lo ubicamos por Easy, ¿no? En la parte de telecomunicaciones, pero y Sky también, ¿no? En la parte de TV satelital. Sin embargo, creo que también es importante recordar que también tiene en otros negocios la parte de juegos y sorteos, que es básicamente los casinos, City, y también en la parte de perdón, de deportes y espectáculos, por supuesto el Club América, el Estadio Azteca, así como otros negocios de distribución y de publicación, tanto cinematográfica como impresa. Esos otros negocios, ¿qué es lo que está buscando hacer Televisa y que han hecho otras empresas? Pues escindir, ¿no? Esos negocios tratando de que pagar o retribuir al accionista de manera de una especie de dividendo, que además le da la opcionalidad al cliente de decidir si quiere tener o no esos negocios. Tal vez quien invirtió en Televisa en su momento era porque quería tener exposición a la parte de televisión, a la parte de medios. Ahora tal vez habrá quien quiera tener solo exposición a la parte de telecomunicaciones en cable y en Sky, o en Easy, y en quienes no quieran tener exposición a fútbol, por ejemplo. Y entonces van a poder vender y quedarse con una especie de dividendo, pero sobre todo lo que está buscando es cerrar el descuento, porque normalmente en teoría financiera, cuando tú tienes varios negocios, es lo que pasa con FEMSA, que es parte de lo que platicábamos, o lo que pasa con Alpec. Cuando tú tienes varios negocios que son distintos entre sí, por teoría financiera se le aplica un descuento por conglomerado, que va estadísticamente entre el 5 y el 25%, dependiendo de la compañía, del mercado. Ese descuento se aplica pensando en que tienes un management o un equipo directivo, pues como se dice coloquialmente, sirviendo a tres amos, no con la atención totalmente puesta en generar valor en un negocio, sino que también te tienes que preocupar en cómo va Televisa, en cómo va Televisa Univisión, en cómo va Sky, en cómo va Cable, que a lo mejor esos son negocios muy convergentes, incluso la parte de medios, ¿no? Entre sí, pero cómo va el América, cómo va la distribución de películas, cómo va los casinos. Y esa distracción del management es lo que el mercado le cobra, ¿no? Entonces, al separarlo, estás buscando quitar ese descuento o cerrar ese descuento por conglomerado, que es muy similar a lo que está haciendo también FEMSA, lo que está buscando hacer Alfa cuando separó Nemac, buscando separar Axtel, buscando separar en su momento Alpec. Luego, ¿es posible que siga bajando el dólar? Pues la verdad es que este entorno de altas tasas de interés y nearshoring es lo que ha estado apuntalando al dólar. Creo que dependiendo de qué tanto el momentum que mantenga la llegada de inversiones es lo que podrá estar explicando el desempeño de este activo. Nosotros en el equipo de Actinver pensamos más bien que es momento de acumular dólares para ese buen punto de entrada. Pero será muy, muy determinante, pensamos también, de que vaya pasando con el flujo de inversión por tema de nearshoring. ¿Cuáles son de estas empresas con perfil sustentable? Si, Sandra, si te refieres a nuestras favoritas, pues la verdad es que casi todas o todas están haciendo esfuerzos cada vez más, mucho más focalizados, mucho más centrados en atender no solamente un perfil sustentable desde el punto de vista de medio ambiente, sino también mejorando su gobierno corporativo, alineándose a estándares globales de gobernanza y también, por supuesto, con un enfoque social, que se vuelve bien importante este enfoque que tienen las empresas en cómo ayudar a todos sus grupos de interés. En ese sentido, pues la verdad, todas han hecho esfuerzos bien importantes en cumplir con estos enfoques. Si te fijas, no te estamos recomendando pues algún emisor altamente contaminante. Las fibras, por ejemplo, han sido las mejores catalogadas en temas de ESG. Estamos certificando, por ejemplo, sus naves industriales, oficinas, centros comerciales, para cada vez más tener una huella de consumo y de carbono de emisión mucho más ligera. Entonces, me parece que hay buenos nombres, ¿no? Qué sólido está Banco del Bajío. La verdad es que sí, un reporte trimestral muy, muy sólido, en línea con expectativas.
¿Qué opinamos de Alpek, Mike Salgado? Muchas gracias, Mike. La verdad es que no tenemos cobertura de Alpek. Lo cierto es que vemos una evaluación muy atractiva, sin lugar a dudas, después de, insisto, un año magnífico en 2022, donde la pandemia, principalmente en China, ¿no? Cuando cerró, tuvieron estos cierres, recordarán que China cerraba prácticamente todo, ¿no? Era una política súper agresiva, COVID-0, hizo que hubiera un desequilibrio en el mercado de PET y de PTA, con ello los márgenes de referencia, que son los precios de referencia, si quieres ver a los que se venden estos productos que vende Alpek de PTA y de PET principalmente, de poliestireno y de ácido teraftélico, que son las siglas de estos dos. Eh, Se fueron a los cielos, en consecuencia fue un año formidable, años récords, trimestres récords. Ahora, pues evidentemente ya que China ha salido de la parte del COVID, los márgenes se están normalizando, pero eso no quita que la empresa tenga una operación muy, muy buena. La verdad es el líder en América en producción de PET y de PTA, una empresa con un enfoque en cada vez más en mejorar la circularidad, ya que hablamos de temas sustentables, lo que además pues ha buscado diversificarse, haciendo ciertas adquisiciones como Octal en Europa, que son buenas, ¿no? La verdad es que Traes es una gran empresa, nos parece una evaluación muy atractiva, probablemente un punto muy interesante de entrada, pero sí creo que hay que tener en mente que es una visión patrimonial de algunos meses, porque los próximos trimestres los van a ver las cifras de Alpec, no van a ser las mejores, van a seguir reflejando caídas como las que reportó este trimestre del orden del 30% en EBITDA, principalmente porque pues, se está normalizando y la verdad es que compites con un año formidable, no por eso que lo estén haciendo mal, ¿no? Edgar Rodríguez, G México, supongo que es, ¿qué opinamos de G México? Si nos pudieras aclarar, te lo agradezco. ¿Qué afectó Yagap, que parecía recuperarse? Eh, pues, la verdad, Marisol, es que pensamos que todos estos cambios regulatorios que les platicábamos se han dado en la parte, en distintos sectores, ¿no? En la parte de minería, en la parte financiera, pero también la parte, les decía, de aviación y de aeropuertos. Creo que es un factor de volatilidad que explica pues parte del desempeño y por qué se han ajustado los aeropuertos. Sin embargo, en nuestra opinión, pues la verdad es que son negocios muy nobles, de alta rentabilidad, de una generación de flujo de efectivo muy fuerte, muy predictible, que pagan dividendos interesantes. Nos hace pensar que son oportunidades para acumular posiciones, ¿no? ¿Qué opinamos de Alpec? Ya les platiqué, y de Gapia también les platiqué. En Cemex pregunta Rodrigo Sáenz si es momento de tomar utilidad o mantener la posición. La verdad es que nosotros recomendamos, incluso todavía a estos niveles, seguir comprando. Nuestra recomendación, apenas nuestro analista del sector y de la empresa, que es Ramón Ortiz, que seguramente ya tendrá oportunidad de platicar conmigo en algún espacio futuro, revisó al alza su precio objetivo, lo subió de 11.50 a 13.30, todavía con un rendimiento interesante a estos niveles, sobre todo sustentado pues, en una evaluación muy atractiva, y que la compañía, la verdad, entregó un reporte que superó todas las expectativas, por eso subió casi 11% al día siguiente de su reporte. De ahí aprovecho para que estén al pendiente del portal de Actinver Análisis a través de Bursanet. Ahí nosotros les anticipábamos a los clientes que iba a haber una reacción favorable y les recomendábamos comprar. Pero independientemente de eso, nos parece que la perspectiva sigue siendo buena, su evaluación sigue siendo atractiva. Sobre todo, nos parece que el sector también se va a beneficiar del nearshoring por la demanda de cemento para construcción de naves industriales y de infraestructura, pero los siguientes trimestres, las bases en la parte del costo energético que utilizan para generar el cemento en sus hornos, principalmente el petcoke o el coque, pues la verdad es que deberían de estarse normalizando y ayudar a ver una mejor en rentabilidad. Como comentas, con la llegada de Tesla, ¿crees que sea bueno empezar a invertir en Nemac? Eduardo pregunta. Pues la verdad es que Nemac comparte esta evaluación atractiva. Nos parece que sí podría haber algo de oportunidad de negocio para Nemac. Ya han hecho negocio en algunas ocasiones, pero también en otras no se han puesto de acuerdo. La verdad es que Nemac siempre ha buscado defender bastante bien la rentabilidad de sus proyectos, de los productos y contratos que acepta.
y en su momento pues Tesla ha buscado empujar pues condiciones más favorables para ellos, ¿no? Si se ponen de acuerdo, me parece que sí va a ser, podría ser una oportunidad interesante. Independientemente de ello, nos parece que el tema de electrificación de vehículos lo están haciendo muy bien la compañía, representa una potencial de crecimiento de negocio interesante con márgenes más atractivos, que le debería ayudar a hacer esa transición, ¿no? De combustión interna. Al final de cuentas, ellos producen cabezas de motor y monoblocks, que básicamente es donde se hace la combustión y la tapa del monobloc, ¿no? Entonces, pues en la medida en que vayan disminuyendo, ¿no?, la producción de este tipo de vehículos, pues Nemak tendrá que ser capaz de hacer esa transición y sustituirla, pues con participación de mercado en eléctricos y en partes estructurales, ¿no? Nos parece que sí es buen momento para comprar Gap. ¿Qué perspectivas tenemos de Televisa? La verdad es que el reporte, mi estimado Francisco Jesús Sandoval, en Televisa no, creemos, al igual que en el sector de telecomunicaciones, que hay unas valuaciones muy atractivas. Seguimos recomendando compra en Televisa, a diferencia del trimestre anterior, que todavía, o este trimestre que apenas reportó, que te reportó caídas y presiones en rentabilidad. Creo que a partir del próximo trimestre vamos a empezar a ver crecimientos. Si esto se materializa, debería ser un catalizador para la emisora. Pensamos que la mayor parte de pérdida de usuarios en Sky ya debería estar terminando y por el contrario, los incrementos de precio que han hecho en sus paquetes, que fueron efectivos a raíz del mes de abril, seguramente ustedes, si son clientes de ellos, ya lo sabrán, pues deberían de ayudar en parte del crecimiento de suscriptores en la parte de cable a que retome la senda de crecimiento finalmente, lo que pensamos debiera de ser favorable y un catalizador de la mano de su muy atractiva evaluación. ¿Qué ETF replica el Mexbol? El NAFTRAC? Exactamente. El NAFTRAC es el tracker del IPC. ¿Qué podemos comentar sobre Walmex, Marco Villaca? Pues la verdad es que es una emisora que personalmente pienso que siempre hay que tener en la cartera. Son esas emisoras nobles que de largo plazo tienen una ejecución muy, muy buena en la parte de omnicanalidad, que es decir, vender donde quiera que tenéis el cliente, en línea, por teléfono, en la tienda, o en el celular, como sea. Pues la verdad es que son líderes, me atrevo a decir, en América Latina. Han hecho una estrategia de tener pues una base de más de 3.300 tiendas, a ser el líder en omnicanalidad. Lo han hecho muy bien. ¿Qué le ha pesado en los resultados? Un poco, y por lo que pienso que ha estado deprimida. Uno, que su valuación pues nunca ha sido atractiva, nunca se ha pagado barata, más cuando tienes otros nombres mucho más baratos en términos de evaluación, como es un Chedraui, ¿no? Además, no ha sido el año en el que presentó los mejores crecimientos. Apenas en su reporte trimestral reportó ventas por debajo de ANTAD, es decir, creció menos de lo que lo hizo en general la industria. Esto no es común en Walmex, y al mismo tiempo presentó presiones en rentabilidad, principalmente por las inversiones que está haciendo en justamente su estrategia de omnicanalidad. Es decir, un poco invirtiendo en el corto plazo para tener el largo plazo favorable, pero pues ahorita le está presionando un poco, y eso pues me parece que va a seguir en lo que resta del año. Creo que también pudo haber incidido por ahí el tema del costo laboral. El sector tiene pues una parte importante de su mano de obra ligada al salario mínimo. En consecuencia, pues estos incrementos que han venido dándose en los últimos 5 años, pues han encarecido de manera relevante esta línea, y pues pienso que pudo haber sido otro de los factores. Que vamos a seguir viendo esto en 2023. No tendría, la verdad, prisa, o sea, no veo un catalizador de corto plazo, a diferencia de cómo mantenemos la convicción en Chedraui, pero también, insisto, es una gran emisora, ¿no? Un gran management. Regional dio su guía de 2023, sí. De hecho, no la revisó. De hecho, Eduardo tuvo un reporte por debajo de expectativas en general, a diferencia de lo que esperábamos, de ver una mejora en el margen de interés neto. Este se contrajo. Hubo cambios contables, ahí la compañía comenzó a registrar los ingresos de arrendamiento en la parte de los intereses, pero en general me parece que la perspectiva sigue siendo favorable. ¿Vemos alguna crisis en México en el corto plazo? Pregunta Héctor Arias. La verdad es que no. Nuestro equipo de análisis económico
no está estimando ni siquiera una crisis en Estados Unidos y en el mundo, más bien lo que estamos previendo, y creo que así lo han demostrado hasta ahorita los datos económicos, es lo que se conoce como una soft landing, ¿no? Una recesión moderada, leve, corta, poco profunda, principalmente con la información que tenemos hasta ahorita, ¿no? Y México destacando, por el contrario, en este contexto, principalmente por el nearshoring, ¿no? Creo que esta llegada de inversión está haciendo que crezcamos más, lo vimos con el dato del primer trimestre del PIB. ¿Chedraui se mantendrá al alza? Pregunta Gerardo Eugenio. Pensamos que sí, de hecho, apenas nosotros con el reporte que fue muy positivo, en nuestra opinión, subimos nuestro precio objetivo, lo subimos a 121,50, todavía es un rendimiento interesante, a pesar de que, pues, o más bien sustentado en que, les decía, su valuación sigue siendo más atractiva, a pesar de que sea más que duplicado, ¿no? En los últimos meses el valor de la acción. Precio objetivo para regional, lo tenemos en 151. Pregunta... muchas gracias, John, por la... Pregunta Ángel Torres si recomendamos comprar las favoritas a uno tomar ganancia. No, la verdad es que creo que todavía hay que seguir invertidos en México. Creo que la tesis de inversión en nuestro país es de más largo plazo, tan solo por el hecho del nearshoring. Esto no es un tema de ahorita, de la primera mitad del año, ni del 2023. Creo que es un tema de 4, 5, hasta 10 años, ¿no? Puede ser tan transformacional, o al menos si lo pensamos en el equipo de Actimer, como en su momento fue la apertura de México al comercio con la firma del Telecán en el 94, ¿no? Perdón, José Benito, pero de emisoras americanas o extranjeras no te puedo opinar. Los invito a que se conecten a los jueves de trading con Alejandro Fuentes, quien él, junto con Enrique López del equipo de análisis, dan cobertura al mercado americano y global. La entrada de la aerolínea Sedena va a tener un impacto negativo en las empresas de aerolíneas. Inicialmente nosotros pensamos que no, más bien va a ser, pensamos que podría venir a complementar la oferta de rutas que hoy en día existen, principalmente de rutas que financieramente no son rentables para otras aerolíneas, principalmente de plazas pequeñas, aeropuertos que no son digamos, el de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, más bien creo que va a haber, buscar atender eso y ampliar la oferta de transporte para la gente, abriendo nuevas rutas que hoy en día no parecían no ser financieramente viables, al menos es lo que nosotros pensamos. Nemac no la recomendamos la vez anterior, Julio, al menos no entre las favoritas. Para participación en Coca-Cola México. O sea, si quieres participar en Coca-Cola, ¿te refieres a si hay que hacerlo a través de COF, FEMSA o ARCA? Híjole, está interesante tu pregunta. Yo lo haría, o sea, si quieres como tal exposición a Coca-Cola, yo lo haría a través de COF, ahorita por términos de evaluación. Sin embargo, pues en FEMSA juegas también con COF, ¿no? Al final de cuentas es el principal accionista de COF, lo consolidas, todo lo que le vaya bien a COF le debe ir bien a FEMSA, es interesante, pero si quieres como tal participar en Coca-Cola México, pues debería ser COF. Interesante también decirlo porque Arca está principalmente en el norte de México y COF en la parte centro-sur de México, hasta antes de llegar a la parte de la península, que ya está más bien Bepensa. Pero sí, yo pensaría que diré, si quieres Coca-Cola como tal, embotelladora, pues COF. Sandra, gracias por tu comentario de Alpec, concuerdo contigo. Grumman, nos parece que es un buen reporte trimestral, nos parece, insisto, que consumo es un sector que luce todavía interesante. Perdón. ¿Algún libro que les pueda recomendar respecto al análisis fundamental? Por supuesto. La verdad es que, excelente pregunta, Anuar Vega. Les voy a recomendar la Biblia del análisis, en mi opinión. Digamos, una primera, sobre todo más del value investing, les voy a recomendar El inversionista inteligente o The Intelligent Investor de Benjamin Graham.
Él es el padre del Value Investing, es el maestro de Warren Buffett, que como saben es el dueño de Berkshire Hathaway y probablemente uno de los mejores inversionistas todavía en el mundo. Él hace puro value investing y la verdad es que pues, han visto cómo ha hecho una fortuna de las más grandes del mundo. Los invito a que visiten ese libro. Es muy interesante la guía que da de cómo hacer la inversión con un punto de vista de generación de valor. Si quieren algo más avanzado, podría recomendarles Security Analysis, es también de Benjamin Graham, y a pesar de que se escribieron hace 50, 60 años, la verdad es que me parece que son atemporales. ¿Qué opinamos de Liverpool? Pues la verdad es que no tenemos cobertura de Liverpool, Alessio. Nunca he leído ese libro, Pedro Loredo, pero lo voy a tomar en cuenta y me lo voy a tener en mi bucket list para leer en lo que resta del año. Pues creo que ya no hay más preguntas. Sí, les agradezco muchísimo su atención y su participación, como siempre. Cualquier duda, estamos a sus órdenes y sobre todo, pues esperemos que este tipo de sesiones les sean de utilidad. De nueva cuenta, perdón el comercial, los invitamos y los exhorto a que visiten la página de Actinver Análisis a través de Bursanet para que podamos ayudarles a ganar más y hacer crecer su patrimonio, como es nuestra filosofía aquí en el equipo de Actinver. Muchas gracias por su atención, por el espacio. Que pasen bonita tarde. Yo soy Valentín Mendoza y nos vemos en la próxima Mirada Fundamental. Hasta luego.